Los indígenas en la Revolución Mexicana. Este 2010 se conmemora el centenario de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 estalló en diversas regiones del país un levantamiento armado en contra del entonces presidente Porfirio Díaz. Al terminar la revolución, surgió un nuevo régimen político y una nueva cultura que replanteó la idea de lo que significaba ser mexicano. El impacto de la Revolución Mexicana también modificó la vida de los indígenas del país. Para entender la participación de los indígenas en la Revolución Mexicana, hay que partir de que la historia de los pueblos indígenas es una historia que tiene un tiempo diferente al que estamos acostumbrados quienes estamos más familiarizados con la sociedad urbana occidental. La perspectiva para los pueblos indígenas es una perspectiva de larga duración. Para muchos de los que participaron en la revolución, sobre todo en la etapa maderista, la revolución tenía sobre todo que ver con resolver demandas políticas. Buscaban la salida de Porfirio Díaz, buscaban acabar con la clase política gobernante, buscaban obtener espacios de participación para las clases medias urbanas, para los profesionistas, para los grupos políticos. Y sin embargo, para los indígenas la problemática era muy diferente. Para los indígenas, la revolución fue nada más un acontecimiento dentro de una trayectoria que venía de muchísimo tiempo atrás, en donde lo que estaban tratando de resolver eran sus problemas fundamentales: la defensa de sus tierras, el uso de sus aguas y de sus bosques, la permanencia de sus tradiciones, de sus costumbres, de su religión, de sus autoridades políticas propias. Y esto lo habían hecho desde la colonia, a lo largo del siglo XIX, en los finales del Porfiriato, y lo siguieron haciendo dentro de la revolución. La lucha de los pueblos indígenas venía desde los tiempos coloniales. Desde el arribo de los españoles, los indígenas fueron sometidos a una ofensiva brutal para quitarles sus propiedades, para adueñarse de sus tierras, para quitarles el uso de sus aguas, para ocupar sus bosques, y también fueron siendo orillados a refugiarse en las zonas periféricas. Y en el siglo XIX, ya con la nación independiente, ellos se encontraron con una nueva modalidad que para las élites gobernantes de la época, en el siglo XIX mexicano, sin considerar si eran liberales o eran conservadores, o si eran republicanos o eran monárquicos, los indígenas eran un obstáculo, porque la ideología predominante de las élites mexicanas desde fines de la colonia y a lo largo de todo el siglo XIX fue la ideología del liberalismo, que veía en los indígenas, en las corporaciones, en las costumbres ancestrales de estos pueblos originarios, un obstáculo para la modernización. Ellos pensaban que para hacer una sociedad igualitaria, las costumbres indígenas, las costumbres de los pueblos y de las tribus originarias de estos territorios eran un obstáculo que había que extinguir. En el Porfiriato, las leyes de baldíos fueron como la última ofensiva de los gobiernos liberales en contra de las comunidades indígenas. Y el resultado de esto es que a finales del Porfiriato, los indígenas mexicanos habían perdido la mayor parte de sus tierras, de las tierras más fértiles, de los principales recursos acuíferos, y muchos de los pueblos se habían tenido que ver orillados a establecerse en las zonas periféricas, boscosas, frías, y en las zonas con menos agua del país. Y aunque algunos de los pueblos conservaban sus tierras, poco a poco los indígenas fueron siendo arrinconados y fueron siendo derrotados. Y por eso, desde la colonia, desde el siglo XVIII, pero particularmente en el siglo XIX, los indígenas desarrollaron una gran cantidad de rebeliones para oponerse a estos avances en contra de su esencia, en contra de su naturaleza, en contra de su propiedad. Esta es la situación que existía
en el campo mexicano, un campo en donde entre 1/3 y 2/3, dependiendo de cómo se hace el cálculo, se consideraban que eran pueblos indígenas, era la mayoría de la nación mexicana de hace 100 años. Una vez concluida la Revolución Mexicana, el mundo académico, sobre todo aquel que se preguntaba qué era lo que eran los mexicanos, qué era este sujeto nuevo que aparecía, que era el pueblo de México, este mundo académico veía muy claramente que las comunidades indígenas tenían una serie de características que los apartaba y los segregaba del propio proceso económico y social y cultural que había vivido México prácticamente en todo su desarrollo independiente. Entonces, decidieron incorporarlo a los proyectos sociales de la propia revolución, pero primero tenían que saber quiénes eran, cómo eran, cuáles eran sus pretensiones, cuáles eran sus proyectos de vida, y ahí apareció una especie de capilaridad, puesto que como venían del mundo popular y eran interpretados por el mundo académico, este ir y venir entre lo popular y lo académico fue forjando una idea de indígenas que paulatinamente fue reduciendo sus propios espectros, su propia mirada a la conformación de lo que hemos llamado los estereotipos del indio, que tienen unas características específicas: se viste de determinada manera, habla de determinada manera, come determinadas cosas, baila determinados bailes, canta determinadas canciones, etcétera, etcétera. Esta cultura popular, que proviene precisamente de la vertiente indígena y de la vertiente mestiza, fue recogida por el mundo académico y sancionada por él para que se convirtiera en una especie de matriz general de la cultura mexicana. Por lo tanto, la vertiente indígena que pasa por el mundo popular se incorpora al medio académico, al medio político, y regresa al espacio popular, al consumo popular. Y aquí aparece una paradoja. Este indígena que aparece muy sumiso, este indígena que aparece pobre, este indígena que aparece ignorante, etcétera, etcétera, resulta ser un indígena con un enorme bagaje cultural, muy resistente a lo que serían los embates de la cultura occidental, y desde luego un ente social que tiene una participación política, que tiene una conciencia política, económica y social de singular importancia para la cultura mexicana. En los últimos años se ha puesto de moda negar la revolución. Hay quienes afirman que la revolución no sirvió para nada, o que de todas maneras hubiéramos sido como somos, sin haber perdido tantas vidas humanas, sin haber destruido tanta infraestructura productiva, sin haber vivido esos años tan difíciles que significaron la revolución para los mexicanos de hace 100 años. Porque muchas de las transformaciones que tuvieron lugar durante el siglo XX en nuestro país no hubieran sido posibles sin la revolución. Sin la revolución no hubiéramos tenido los avances en el terreno educativo, en los derechos sociales, en la salud pública, en el acceso a los distintos servicios, en la urbanización, pero sobre todo en las conquistas sociales que hicieron los trabajadores mexicanos, los campesinos. Sin la revolución no hubiera habido reforma agraria, una de las transformaciones más importantes de nuestro país, y sin la revolución quizá los campesinos mexicanos, los ejidatarios y los comuneros como los conocemos hoy,
ya no existirían y serían simples trabajadores asalariados. La revolución fue un enorme estallido social, una vasta movilización popular, un movimiento como quizá no ha habido otro en la historia de nuestro país. Hubo miles de personas, de gentes comunes que se incorporaron en distintas tareas a la revolución. No solamente tenían que tomar un fusil para decirse revolucionarios, había múltiples maneras de participar. Y dentro de esa enorme participación popular, una de las más importantes fue la de los indígenas mexicanos. Ahora bien, reconocer este hecho no quiere decir que la revolución haya sido hecha y haya sido capitalizada por los indígenas. Fueron un actor fundamental. Muchos de ellos participaron de manera anónima, como tantos héroes y heroínas mexicanas de las que no sabemos sus nombres, pero sin cuyas acciones, sin cuyo ejemplo, no se hubieran podido lograr las cosas que se lograron. Y muchos de los indígenas quedaron en el anonimato. Sin embargo, hubo otros indígenas que participaron de manera más organizada, de manera más cohesionada, de manera colectiva, junto con sus pueblos, junto con sus tribus, que conformaron ejércitos de indígenas dentro de la revolución. En marzo del año de 1911, un grupo de campesinos del Valle de Cuautla se levantó en armas para apoyar al Plan de San Luis de Francisco y Madero. El Plan de San Luis había ofrecido restituir tierras de las que los campesinos habían sido despojados desde 1856. Pero cuando fue presidente de la República, Madero explicó que él no podía afectar la propiedad privada y que la justicia agraria seguiría haciendo conforme la democracia avanzara en el país. Entonces, en noviembre del año de 1911, en un paraje de la Sierra de Puebla, que se llama Ayoxustla, fue promulgado el Plan de Ayala. El Plan de Ayala se considera como un complemento del Plan de San Luis. Se acusa a Madero de haber traicionado su promesa de justicia agraria y se establece que los pueblos que habían perdido sus tierras a manos de hacendados, de políticos ambiciosos, etcétera, recobraban el dominio de las mismas. ¿Por qué? Porque eran suyas. Y el Plan de Ayala es fundamental porque es un primer plan en que los campesinos procuran hacerse justicia por sí mismos y no apelar a gobiernos benevolentes que les ayuden, que los tomen en cuenta, que los consideren víctimas. Y por primera vez, los campesinos deciden tomar en sus manos su propia justicia. Y una vez que los hacendados acepten que esa tierra pasó al pueblo, pueden apelar con papeles en la mano ante tribunales revolucionarios para pedir justicia. Entonces el Plan de Ayala es un plan que rompe con un proyecto muy antiguo de 100 años de privatización de las tierras comunales y rompe una lógica que era la desaparición de las formas corporativas, colectivas de posesión y usufructo de la tierra para darle vigencia otra vez al tema que se había dado por cancelado con las leyes de desamortización. El Plan de Ayala es un documento primordial de nuestra historia, porque es la expresión de unas formas de posesión, de disfrute, de usufructo y de vida colectiva, de sociabilidad y de cultura que estaban sentenciadas a muerte por el proyecto liberal. Al final de la guerra de facciones, que fue la etapa constitucionalista de la revolución, los campesinos con sus jefaturas, los villistas, los zapatistas fueron derrotados. Fueron derrotados militarmente, pero podríamos decir que en términos ideológicos fueron victoriosos, salieron vencedores, porque la facción triunfadora debió tomar sus propuestas, sus ideas y hacerlas suyas. Un poco empujada por la movilización masiva de campesinos y mucho para legitimarse como revolución ante el sector mayoritario del pueblo. Entonces, primero en la ley de 6 de enero de 1915 y después en el artículo 27 constitucional, hubo carrancistas, es decir, hubo vencedores constitucionalistas que fueron capaces de defender las ideas
las propuestas de justicia agraria de los campesinos mexicanos derrotados en los campos de batalla. Entonces, los pueblos indios, que son los pueblos comuneros, porque la categoría indio es una categoría colonial que se refiere al campesino de comunidad, encontraron en el Plan de Ayala, encontraron en Emiliano Zapata un defensor que los dignificó en términos de luchadores por la justicia. A mí me gusta repetir una frase con la que doña Luz Jiménez de Milpalta se refiere a la llegada de los zapatistas a su pueblo. Noihki Tlatiguani Zapata, Omotlatoltiaya Inmasehualtlatoli, que en castellano quiere decir también el señor Zapata hablaba mexicano. Un ejemplo de cómo se reduce la contribución indígena mexicana a la propia cultura postrevolucionaria puede ser el concurso que se celebra en 1921, el concurso de la India Bonita. Se trata de escoger una mujer indígena un poco a partir de los patrones establecidos por el propio estereotipo de lo indígena mexicano, y triunfa un personaje, una chica que viene de la Sierra de Puebla, que es María Viviana Uribe, la India Bonita. En el mundo oficial, el ministro de Relaciones Exteriores la invita a su casa a tomar el 5 o'clock tea, ¿verdad? Y le regalan una bolsa muy al estilo de las bolsas que les gustan a las primeras damas, ¿verdad? Así todas emperifolladas, etcétera, etcétera, completamente fuera de lugar. Y en el mundo popular, Lupe Rivas Cacho y su compañía hacen una parodia que es El Indio Bonito, en la cual pues, se muestra un personaje que trata de seducir a una mestiza, precisamente con su connotación estereotípica de indio bonito, y que, bueno, pues finalmente termina ridiculizando el propio concurso de la India Bonita. Los yaquis quizás son el mejor ejemplo de una lucha indomable, de una lucha heroica, de una lucha sin cuartel, que durante más de 100 años estuvo en pie de guerra y estuvo defendiendo de manera fundamental que el río Yaqui era de ellos, que las tierras eran suyas, que tenían derecho a ocuparlas, que tenían derecho a vivir ahí y que tenían derecho también a ser una tribu independiente, una tribu soberana, una tribu con sus propias tradiciones. Y en la medida en que los blancos no se los permitieron, los yaquis los pusieron como sus enemigos centrales. En buena medida, la lucha de los yaquis es no solamente por recuperar el control de sus tierras y de sus aguas, sino también por echar afuera a los blancos, a los yoris, como ellos les llamaban, porque los yoris los habían masacrado, los habían perseguido, los habían deportado. Entonces los yaquis se sumaron a la revolución, igual que se habían levantado en armas contra los distintos gobiernos que estaban buscando exterminarlos y que los habían deportado en los años finales del Porfiriato a la mayoría de los hombres jóvenes de la nación yaqui al sureste mexicano. Lo importante era conseguir sus demandas ancestrales, sin importar quiénes estaban peleando en la revolución en los otros bandos, porque los yaquis se aliaron al principio con Madero, y cuando Madero no les cumplió con sus promesas, se rebelaron contra él, y después se rebelaron también contra Victoriano Huerta, y después se aliaron temporalmente con el constitucionalismo, particularmente con los líderes sonorenses, como Álvaro Obregón, como Plutarco Elías Calles, y cuando vieron que no les cumplieron, se rebelaron también contra ellos. Para los yaquis, sus aliados eran aliados temporales,
con los que ellos podían sumar fuerzas, pero que si no les cumplían sus promesas, de todas maneras ellos iban a tener que seguir luchando solos, como lo siguieron haciendo en los años 20 y hasta los 30, cuando consiguieron finalmente en el gobierno de Lázaro Cárdenas que se les hiciera justicia y pudieron recuperar las tierras y el uso de sus aguas. Con la naciente industria de los medios de comunicación masiva, las contribuciones indígenas a la cultura mexicana se ven reducidas y sintetizadas en lo que hemos llamado el estereotipo del indio mexicano. En el escenario, en el teatro popular, en la radio, pero sobre todo en el cine, aparece esta noción de indio mexicano que es un indígena chato, ¿verdad? Es un indígena humilde, es un indígena que es un sujeto de explotación constante, ¿no? Y que tiene poco que contribuir a la cultura mexicana que no sea, digamos, estos aspectos folclóricos. Tenemos una buena cantidad de ejemplos de indígenas puestos en el cine que reducen a una mínima expresión la gigantesca cauda de elementos culturales con los que las comunidades indígenas han contribuido a formar la cultura mexicana. Sí, niña. Y cuando muere los enamorados y el alma de ellos se mete en los insontes, para seguirle cantando su cariño a Tata Dios. A lo largo del siglo XX, después de la reforma agraria cardenista, los gobiernos mexicanos comenzaron a dar un viraje importante en su orientación política y en la satisfacción de las demandas sociales de la mayoría de la población. En buena medida, a lo largo de los años que siguieron a la revolución, los indígenas también vieron cómo su lengua, sus tradiciones, sus autoridades seguían siendo fruto de una ofensiva por parte de las élites modernizadoras, por parte de los gobiernos, de las autoridades, de los nuevos enemigos de ellos. Y a pesar de eso, han sabido resistir, siguen siendo los más marginados, los que tienen mayores problemas, los que padecen los más altos niveles de analfabetismo, de desnutrición, de mortalidad, los que no les hemos sabido hacer justicia en estos 100 años de revolución. Debemos de reconocer, los mexicanos de hoy, que uno de nuestros principales problemas que se tienen que resolver, porque si no, no tiene futuro este país, es la resolución definitiva de los grandes problemas de los indígenas que vienen arrastrando desde hace más de 350 años.
Ana leta oyanete, ana leta oyanete, eka epa oyanete, eka epa oyanete. Ana leta nene, usibite nene, mapasena me aneva, aneva katauke, yosa eta katauke, mwana leta magana. Kale yapa natakana, tutu yapa nagana, mwana leta nakamane, ana leta nakamane, ana leta nakamane, tutu uzo nakamane. Leta nekasiya, masagite negeli. Mana leta nakomana, mana leta nagomana. Tuto wale nakomana, tuto wale nagomana. Mana leta nakomana, tuto wale nagomana. Yuka mana kotamana, yuka mana kotamana. Wa usale natakana, wa usale natakana. Mana leta natakana, mana leta natakana. Masa teka natakana, masa teka natakana.